¿Estamos grabando? Sí, desde hace Sean 20 segundos. desde hace... Muchas gracias. Qué buena manera de empezar este nuevo proyecto que tenemos para ustedes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a su nuevo programa Escucho Borroso, el podcast donde todo tiene algo que decir. Yo soy Peuscano, licenciada en comunicación, o sea, no hago nada. Creadora audiovisual, fotógrafa, maestra de idiomas y estandopera. Démosle la bienvenida a mis compañeros Omega Lindo y Dance Cano. Ome, Dance, ¿cómo están? Todo chido, todo chido. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo chido. Ome, ¿podrías decirnos más o menos con quién estamos hablando, por favor? Sí, claro. ¿Qué tal? Soy Omega Lindo, soy crítico literario, soy escritor, soy pues un poquito de ambas cosas. Estoy ahí, doy clases de literatura, hago investigación y crítica literaria, estoy en el SNI y detallitos como de esos todos los ñoños y si se fijan, me gustan los libros y esas cositas, pero bueno, ya, cosas que van a descubrir poco a poco. Poquito a poquito. Dance, ¿tú qué onda? Hola, pues ¿qué tal? Yo soy Dan Scano, yo soy licenciado en biología y maestro de comunicación de la ciencia y pues estoy trabajando en un laboratorio clínico y además doy clases de un taller de literatura de cuento científico. O sea, básicamente ustedes dos hacen lo mismo pero diferente, ¿o no? Pues no sé, creo que no, es un poquito distinto. Yo creo que es muy distinto, sí, pero nos entendemos, nos caemos bien. Sí, exacto, exacto. Los tres somos unos ñoñazos y esa es la razón por la que estamos realizando este podcast. Eso sí. Para la gente que nos está viendo en pantalla, no está viendo doble. Somos hermanos. Efectivamente, él tiene barba, No puede yo ser. no, pero yo soy el hombre de la casa, no es cierto. Pero al final de cuentas, los tres nos juntamos para platicarles que, como lo dije al inicio, el podcast donde todo algo tiene que decir, vamos a hablar de cultura, escritura, cultura pop también. El día de hoy empezamos con nuestro nuevo capítulo 1. Se acerca el Halloween, el horror, el miedo que a todos nos gusta consumir. Tenemos que pensar que el miedo es una emoción básica que nos mantiene vivos. Leer horror es una forma segura de enfrentarlo. No todos buscan catarsis. A veces se trata de controlar el miedo desde la distancia. Yo decido cuando cierro el libro. Según un estudio de la Universidad de Aarhus, perdonen si lo estoy pronunciando mal, los lectores de horror mostraron mayor resiliencia emocional durante la pandemia. La adrenalina y la dopamina del miedo activan las mismas áreas del cerebro que el placer. Leer horror es como una montaña rusa mental. Ejemplos: It, de Stephen King; El exorcista, de William Peter Blatty; Drácula, de Bram Stoker. A ver, seamos honestos entre los tres. Nadie lee horror para dormir tranquilo. Entonces, ¿por qué carajos nos gusta tanto asustarnos a propósito? ¿Por qué chingados? ¿Por qué? ¿Por qué carajos? Eh, pues yo creo que como bien lo dijiste, o sea, el miedo controlado es una emoción como muy placentera, ¿no? O sea, es todo el asunto de la adrenalina, el buscar esas cosas, el estar leyendo algo que te esté asustando y de repente decir, ok, ya, te puedes relajar y sabes que no estás corriendo realmente peligro, es como muy, digamos, muy reconfortante en cierto sentido, ¿no? Buscar la adrenalina y después tener esa sensación de paz. Y además, pues estás buscando historias que pues, son también interesantes de contar y te hacen reflexionar sobre varias cosas de la vida, ¿no? Entonces, también es como un asunto de enfrentar esos miedos o inseguridades, pero desde un punto muy controlado, ¿no? Oigan, como tú dices, desde una parte súper controlada, porque al final de cuentas, por ejemplo, lo que viene como sobre todo en el cine, es esta parte imaginativa de todo lo que puede llegar a ser un monstruo, un fantasma, un súcubo, un íncubo. Pero dentro de la escritura,
realmente hacia dónde están enfocados muchos de los monstruos, porque yo me imagino, por ejemplo, que dentro de cada época literaria tiene que haber un monstruo específico gracias al contexto, el contexto donde se estaba desarrollando. O sea, no solamente son zombies que pueden correr un chingo, o son zombies que pueden saltar, o que son zombies que pueden hacer otro tipo de cosas. O sea, realmente tiene que tener un contexto detrás, ¿no? Ya de haber, sí hay un contexto, claramente. Por ejemplo, pensemos en Frankenstein, cuando se escribió esta novela, pues estaba descubriéndose justamente todo lo de el proceso de galvano. Ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue. La galvanización, vamos a llamarle, las cuestiones eléctricas. Y justamente, pues veían que le picaban a la rana con un electrodo y movía las patitas, pues obviamente van a decir, entonces se puede revivir a cualquiera. Y ya quisiéramos, ¿no? O sea, un corazón, como dicen justamente, pues por eso también sale. Y de hecho hay un crítico científico de la literatura, si esas cosas existen realmente, que dice que los zombies son el reflejo justamente del miedo a la masa, es decir, a muchas personas que están caminando despacio, haciendo lo mismo, que están, pues, de cierta manera, pues, afectando al humano y que te consumen. Y obviamente, pues si ya tienes ese mal, pues ahora ponlos a todos a hacer CrossFit para que tengan eso, para que sean justamente unos zombies todos mamados ¿cómo se llama? 24, del exterminio, ¿no? Ajá, sí. Justamente. Así que, pues, es una respuesta directamente a la sociedad, a los procesos sociales, claro que sí. Pero yo quisiera agregar algo aquí de lo que tú dijiste. Ajá. Y hace rato dijiste, la gente que leía cosas de miedo estaban más tranquilas en la pandemia. Claramente, si estaban listos preparando su machete para pelear contra los zombies, había más tranquilidad porque sabías, güey, yo sí puedo sobrevivir a esto. Y no sé ustedes, pero pues yo sí sabía qué hacer en caso de que hubiera invasión, porque aquí ya estaba planeado y dije, no, no manches, yo aquí no, tengo que irme a otra casa, tengo que saber, yo ya tenía mi plan, así que pues ya depende de cada persona. Claro, si lees de algún modo, te estás preparando contra algo. De hecho, creo que eso hasta sale en el Código Da Vinci, creo que si sabes ciertas cosas te puedes preparar y por eso el vato tenía un reloj con alarma, algo, no me acuerdo bien cómo funcionó, pero alguna vez lo leí. Pero me Salió, arrepiento de eso, sí. esa parte salió también en el código digo, sí, o sea, en el código Da Vinci, pero salió en la película porque no la recuerdo. O es cuando estaba platicando supuestamente, cuando hizo todo lo del, ¿cómo se llama este código, esta maquinita que tiene como lo de las Sí, el letras? Codex, el Cryptex Ajá, Codex, algo el así. Ajá. Cryptex, ajá. Mira, la verdad no, solamente recuerdo que le caía como un ataúd de piedra al revés, lo tenía y entonces él puso su alarmita porque pues es muy molesta y todos odiamos las alarmas de los relojes, al grado de que a veces nos despiertan los despertadores, no sé por qué, Uh-huh. y pues sí funciona eso y recuerdo que decía Topo Salvatore, la rata lo salvó porque era un reloj de Mickey Mouse. Ah, pero eso es directamente en el libro, no de, Sí, sí, sí. no. Sí, porque pues al final de cuentas, o sea, también una de las cosas como más interesantes, yo como creadora, sobre todo de la parte, ustedes están dedicados directamente a la parte de la ficción, pero la ficción no aplica de la misma manera en el área audiovisual que en el área de las letras. Entonces, o sea, ¿qué tan difícil puede ser para ustedes como escritores en general la creación del miedo? O sea, ¿qué se necesita o qué es bueno como un contenido que sea bueno directamente con el terror? ¿Qué tiene que tener para crear esa sensación? Porque no es lo mismo leer a verlo directamente. Yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que tener es como claridad de lo que a uno lo asusta, ¿no? O sea, como entender por qué te asusta lo que te asusta, ¿no? Digo, es bien sabido que yo le tengo mucho miedo a los tiburones, aunque soy biólogo, y entender el por qué me asusta tanto el asunto del tiburonazo, me ayuda a mí a escribir a describir esas sensaciones y lo puedo aplicar a otro tipo de animales. Porque digamos,
si parto de la idea de que lo que me asusta de los tiburones es, uno, yo estar en un medio donde no soy nada hábil, es decir, en el agua, así. Yo estar en un medio donde sé que la forma de ataque del tiburón es de abajo para arriba, es decir, yo no tengo control de cuando llega, está la oscuridad. Entonces, al entender todo ese tipo de cosas, vas creando atmósferas y las puedes empezar a describir, no solamente cuando hablas de un ataque de tiburón, sino de un monstruo fantástico también, ¿no? Es decir, si vamos a agarrar a un vampiro, pues ok, el medio del vampiro es la noche, y además, si vas ahí a donde está, imagínate, digamos, no sé, ahorita que está de moda los edificios abandonados. Tienes un edificio abandonado. Entonces vas describiendo el edificio abandonado, vas describiendo los olores, las texturas, la soledad y el saber de que tú como ser humano tienes menos fuerza que el vampiro. Entonces vas describiendo las situaciones y vas creando esa atmósfera a través de una sensación que tú conoces, que es tu propio miedo. A pesar de que estás ficcionalizándolo ya es otra cosa. Ya no estoy hablando de tiburón, ya estoy hablando de un vampiro en un edificio de la ciudad de Guadalajara y abandonado, ¿no? Entonces creas esas estaciones y por supuesto tienes que basarte en todos los sentidos del cuerpo, porque digamos, en el lenguaje audiovisual pues tienes la imagen fija, pero al momento de crear la atmósfera en el texto tienes que crear todas esas sensaciones a la hora que estás transmitiendo esas palabras, ¿no? Yo me acuerdo mucho de yo soy fanática de los zombies y de hecho, o sea, en cuanto a lo audiovisual, a mí me gusta mucho el contenido de George Romero, que es el zombie clásico, ¿no? El lento, el baboso. Ese güey es ese tipo de zombies es el que yo estoy acostumbrada. Y yo me acuerdo de un libro que se llama Los No Muertos, que toda la atmósfera está aquí en Guadalajara, Jalisco. Y de hecho era tan descriptivo porque al final de cuentas son lugares en donde nosotros estamos pasando día a día. Y decía, en la estación del tren ligero en Juárez y empezó esto y el desmadre y y era como, pues esa parte satisfactoria incluso de saber que o sea, que conoces esos lugares. Porque mucho del horror sí viene de algo que conocemos y como tú dices, algo que nos sucede y que conocemos generalmente hacia nosotros internalizado, pero creo que mucho también tiene que ver con el pensamiento mágico y la cultura de la que estamos hablando y donde nacimos y nos desarrollamos. ¿O qué piensan ustedes? Esto que dices del pensamiento mágico me encanta porque es una de mis especialidades, así que vamos a ñoñar a gusto. En este caso, justamente, ay, perdón, no tomes agua durante mis participaciones, te vas a Discúlpame. ahogar. No te preocupes, luego te ahogas ahí. Mira, justamente esto que dice, tenía un profesor que decía, no importa que las brujas hayan volado o no, sino que la gente creía que volaban. Y eso es lo importante. También porque, pues por eso le tenían miedo, porque la gente creía que las brujas eran esto o lo otro, para acá, para allá, y pues eso hacía un montón de problemas y un montón de situaciones, tanto así que Salem. Así que, y pues de ahí, tantas mujeres que pues perdieron la vida por culpa de un pensamiento, como le diríamos, mágico pendejo, haciendo referencia al Odín de Peirón, ¿verdad? Pero en este caso, sí es cierto que hablar de tu entorno te permite conectar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el miedo está relacionado con esas instancias primigenias. Borges, me acuerdo muy bien que decía, tan antiguas como el miedo, las ficciones fantásticas, o sea, tan antiguas como el miedo. El miedo es de las primeras cosas que existe, entonces. Por ello, si tú te acercas a lo que el lector conoce, que el espectador conoce, pues evidentemente vas a tener un poquito más de identificación y les va a gustar la obra. Si les das cosas que ellos reconocen, pues adelante, ellos lo van a disfrutar. También eso es parte del Star System y de tantas referencias, porque hay tanta gente asiática en las películas de Star Wars últimamente, pues por eso mismo, ¿no? Para que lo reconozcan, porque es parte de su target, es lo que quieren hacer. El horror, el miedo, el terror hace lo mismo. Ellos buscan que te identifiques
justamente con eso. Y si al final de cuentas lo pones en Guadalajara con los zombies y dices, a la madre, yo podría estar recorriendo por ahí, pues te gusta, ¿no? Y hasta te lo imaginas, que eso también hay, ahorita hablo de eso un poquito más a detalle, pero pues que sí es una parte importante de cierto tipo de literaturas que están enfocadas en un receptor más que en el discurso todo bonito y estético y rimbombante de Homero y de la Ilíada, Odisea, etcétera. Ahorita que comentas lo de están haciendo más como representaciones asiáticas dentro de las películas en general, pues no sería muy buena idea que lo hicieran en películas de terror, ¿verdad? Porque pues minoría, o sea, el presupuesto se acortaría demasiado o no quieren gastar pues ya sabemos que si eres mexicano, si eres negro, si eres asiático, si eres de la comunidad LGTBQ+, o sea, no sobrevivimos, ni de pedo. A menos de que seas biólogo, en ese caso sí puedes sobrevivir. A menos que seas biólogo. Excepto que el tropo es que cuando ya el biólogo descubre qué es lo que tienes que hacer para destruir al monstruo, te se lo comen. Ah, bueno, eso sí es cierto. Ay, pues, al final de cuentas el horror refleja los miedos de cada época. Por ejemplo, Frankenstein, 1818, se le temía a la ciencia como tal. El bebé de Rosemary temía a la maternidad. Este fue en 1967. Le temía a la maternidad y al satanismo. La carretera del 2006, al fin del mundo. Pero también es puro entretenimiento. Sangre, monstruos y caos. No todo horror busca mensaje. Según The Guardian, en el 2021, los picos de ventas de horror aumentan tras crisis globales después del 11 de septiembre y del COVID-19. Nos gusta leer lo que tememos porque nos prepara emocionalmente. Leer es un entrenamiento para sobrevivir a lo real. Lo que tú estabas comentando, o sea, yo creo que una de las cosas que también, Dancy y yo trabajamos directamente, cuando estaba sucediendo la pandemia, que al final de cuentas mucha gente lo vivió de diferente manera que a nosotros. ¿Por qué? Porque ambos trabajamos en un laboratorio clínico. El laboratorio clínico al final de cuentas era de la sección de salud. Nosotros somos sector privado. Sí la vivimos, pero no la vivimos como otras personas. Una de las cosas que llegó a suceder y que notábamos mucho, o al menos yo notaba mucho con la gente con la que convivo, es esta parte de crisis, yo me imagino que incluso la gente llegaba a pensar, o sea, el mundo se va a acabar. Todos llegamos a pensar, el mundo se va a acabar, o sea, estamos en una de las principales ciudades de la República Mexicana y ver que no había tráfico y que hacía 5 minutos al centro cuando generalmente estás haciendo 40 minutos por el tráfico que te estás cargando, creo que es una de las cosas como más épicas que hemos vivido en vida real, porque una de las cosas que también sucede, yo he visto, o sea, lo hemos vivido y lo hemos analizado, que pueden haber pasado un montón de cosas en el pasado. La gripe española, la bubónica, o sea, pero está como literatura, aquí pues pasó. Pero el hecho de ya vivirlo y si tú consumes terror como tal, creo que divagas un montón. Te vas, tú, o sea, pierdes directamente la cabeza con eso. Dance, ¿tú qué opinas? Es que sí, hay como esta cuestión, o sea, creo que una de las cosas del horror como parte de la literatura, como ficción y como justo historias, siempre es el asunto de que llega esta entidad, ser o catástrofe, pero siempre hay formas de enfrentarla. Y por lo general, a veces los protagonistas sobreviven, a veces los protagonistas no sobreviven, ¿no? Y ese es el asunto de muchas de las cotidianidades que tenemos. Por ejemplo, en la pandemia, pues tuvimos que aprender a llevar esa cuestión, ¿no? O sea, teníamos todo el estrés y todo eso y lo sobrellevamos. Pero justo creo que las historias de terror nos permiten, así como dice Ome, tener como una especie de manual, una especie de primer acercamiento a esas cuestiones. También es como un asunto de decir, bueno, ¿y yo qué haría, no? O sea, de pensar en cómo le haría yo.
creo yo que muchas personas que no leen, o no quiero decir que no lean el horror, pero que no ven esas cuestiones como cuentos preventivos, así en ese sentido, sí se sorprenden cuando pasan estas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando justamente decías tú de la pandemia que hubo las calles vacías, yo me acuerdo que yo estaba así como, órale, qué chido, está como por fin silencio, ¿no? Pero en cambio platicabas con mucha gente y estaban aterrorizados, como si fuera así, lo voy a decir, es una sensación que los desborda, pues, Sí. y es un asunto de decir, es que nunca pensé que eso fuera a pasar, y pues, de hecho, tú y yo lo vivimos en el laboratorio varias veces. Es la primera pandemia, está inventada. Y yo, sí, la primera pandemia. O sea, No. sí, que te toca a ti, porque pues la historia de la humanidad es eso, ¿no? O cuando di una conversación del fin del mundo, decía, el mundo se va a acabar, y yo, pues el mundo ya se ha acabado como 6 veces. No, O sea, yo me acuerdo que incluso, o sea, desde el 2000, perdón por interrumpirte, pero desde el 2000 estaban diciendo, se va a acabar. O no, sea, bueno, o con lo de los mayas del 2012 también, o sea, la histeria colectiva era, güey, o sea, güey, agarra un chingo de garrafones porque nos vamos a quedar sin agua y sin luz. no, es eso, sí. O Sí, sea, sí, continúa. entonces sí, es esa cuestión, pues, o sea, de que como es estas historias de terror te permiten acercarte a estas cosas que no son tan comunes voltear a ver, ¿no? Y, y ustedes han pensado, por ejemplo, como tú dijiste, Ome, o sea, yo una de las cosas que sí he dicho, si llega a haber un apocalipsis zombie, yo necesito café. ¿Por qué? Porque el café me acelera y no quiero, o sea, no quiero entrar en manía y empezar a agarrarme a vergazos a medio mundo. O sea, no puedo, no, o más bien lo ves desde esa manera, o esta parte de decir, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a hacer peso, voy a hacer esto, por si tengo que, por si llega, ahorita con las inundaciones, por si llega esto y agarrarme bien de un poste, porque si no, pues no, o sea, ni de pedo puedo luchar contra las corrientes. ¿Ustedes han pensado cómo sobrevivir un tipo de apocalipsis específico? Sí, claro, con persona con trastorno obsesivo compulsivo, claramente sí. O sea, así inicia Zombieland, por eso me gusta mucho esa película. Tienes que aprender, tienes que hacer cardio para que puedas correr. Eso es un muy buen ejemplo de la explicación. Pero sí, claro que sí. Y aquí volviendo al tema de por qué nos gusta el horror, pues por eso, porque estás aprendiendo de forma indirecta, porque ya sabes que si eres asiático, negro de la comunidad LGBTIQ+, no vas a acercarte atrás de los arbustos en el mismo lugar en donde el asesino hizo su trabajo hace 12 años y que prometió regresar justo esta noche. ¿Por qué? Porque ya sé que a mí me va a matar. O sea, ya tienes ideas, ya aprendiste. Es como cuando les explico a veces a mis estudiantes sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Les digo, aprovechen que la inteligencia artificial se equivoca por ustedes y aprenden ustedes a hacerlo por su propia cuenta. Así, las Se nos quedó trabado un en la poquito. noche y leer cualquier libro que se te ponga enfrente porque parece empastado en piel humana. Pero bueno, finalmente es muy importante ir sabiendo todos estos detallitos. ¿Por qué? Pues porque la literatura, las películas nos enseñan de cierta manera la realidad, nos explican, bueno, no la realidad, una versión mimética de una realidad o una fantasía de la realidad. Y pues, ¿por qué no? A lo mejor te dicen pensaba en el Tren a Busan, Train to Busan, Sí. justamente es una muy buena película de zombies asiáticos y te enseña cómo sobrevivir en un tren. O sea, yo sé que si la pandemia bueno, la pandemia de zombies me ataca directamente en el tren, yo ya valí. No tengo la manera de sobrevivir en ese momento, pero yo sé que si empieza en mi escuela, sí sé cómo salir. Sé que si me agarra en el ITESO, sé cómo salir. Sé que si me agarra en tal lugar, sé cómo hacerlo. O sea, en ciertos lados sí digo, a fuerzas ya tengo mi ruta de escape, pero pues no todos. Ustedes imagínense que se diera la misma pandemia, o sea, en vez de que hubiera sido Tren a Busan,
que fuera en la línea de atrás del tren ligero. O sea, en el aire con esa masa de zombies, o sea, queriéndote perseguir y tú estás ahí, en el tren ligero de Guadalajara hay una desventaja comparando con la película, que es, no tienen las puertas para separar andenes. Ahí no. Acá es, o sea, o le cierras y te quedas ahí colgando o yendo hacia Zapopan. O sea, no hay manera de sobrevivir a un escenario parecido al de Tren a Busan aquí en Guadalajara. Abajo, subterránea, ¿eh? También la parte subterránea es muy peligrosa, sobre todo porque ahí caes al vacío o puede ser una muy buena arma para defenderte justamente, pero bueno, ya son temas y minucias. Sí, yo lo he pensado en el tren ligero y la opción más chida es justamente la línea 3. Siempre lo he pensado. La línea 1 y 2, no. La línea 2 es la peor de todas. La estación Juárez, dices, ¿verdad? No, toda línea 2 es porque es subterránea. Eso es un problema. Te quedas a oscuras, etcétera, valió madre. Sí. En la línea 3 y en la 1 mínimo sí puedes ver la luz en algún momento. Como lo ponen en, ¿cómo se llama esta serie basada en el cómic? El Eternauta. Justamente en el Eternauta ponen cosas interesantes en el tren, ahí, bueno, al final de la temporada. Ahorita, o sea, como tú, volviendo a lo de Zombieland, yo creo que tuvo muchísimo éxito también por esa parte satírica del mismo horror, porque una de las cosas es aprender a cómo moverte en ese tipo de situaciones, pero agregarle ese tipo de narrativa y argumento de, güey, o sea, tienes que hacer cardio. Dale doble, o sea, chingatelo dos veces, o sea, double tap. Luego aparte, luego a mí una de las cosas que me daba mucha risa esa parte como, si era obsesivo compulsivo Tallahassee era el vaquero, ¿cómo se llamaba el personaje? Bueno, el chavito que se la pasaba de niño rata en su casa, que tuviera esta lista de decir, bueno, double tap, cardio, fíjate 2 veces antes de cuando entres a un lugar, deja la puerta abierta y sigue todas las reglas. O sea, al final de cuentas, también el horror, como ustedes dicen, nos lleva a tener una lista de reglas para sobrevivir. Pero a ver, Vance, estábamos platicando de cómo podemos imaginarnos o que si hicimos una lista antes para sobrevivir en un apocalipsis. ¿Qué has pensado tú en caso de? Yo voy a retomar una de las películas que menos me gusta, pero es una de las pocas películas que he visto ese tip. Y es la de Guerra Mundial Z con Brad Pitt. Ya sé qué vas a decir. Que es cuando se enrolla las revistas en el antebrazo. En ninguna película he visto o en alguna serie que tengan protección en los antebrazos para cucar la mordida del zombie y así llevártelo. Como en The Last of Us, ¿no? No. Ellie no usa. No usa. Pero... Lo usa para taparse el tatuaje. Ay. Para que no vean que es lesbiana, dice. Taparse la mordida, perdón. No, pero eso es la sudadera. Pero Ellie nunca usa protección. O no era Joel. Tampoco usan protección. ¿No? No. ¿Una protección así hecha para cucar la mordida del zombie? Nunca. Era una revista porno aparte, ¿no? Así, órale, consume, perro. No me acuerdo qué revista era. Pero pues así sería así como tener una lista de periódicos para mover así con tu periódico la alarma aquí. Ajá. Para cucar la mordida del zombie y demás. Pero sí, siempre yo he pensado que lo más importante es dónde chingados consigues agua y comida. Mira, como somos en México, inmediatamente empezarían las cosas y sabotaría, o sea, saquearían inmediatamente un Oxxo, un Soriana o un Walmart. O sea, sin pedo sería lo primero. Sí, ¿no? Y sobre todo, cómo hacer la comida yo para mí lo más importante siempre ha sido como eso, ¿no? Aprender a potabilizar agua, que en esta ciudad es bien difícil, pero cosas así. Siempre he pensado eso. Y ya después lo demás, no sé. Como siempre he tenido muy poco perfil y nunca nadie me echa bronca, pensé que nunca nadie me va a hacer bronquita.
Oye, tengo una duda, y tengo una duda importante, y yo creo que es de muchas personas. Volviendo al horror, y no sé por qué agarré el trapo, discúlpenme. Para sentir segura, así. Para sentirme segura, porque, güey, es mi trapito porque me da miedo. Pregunta seria, tú como biólogo. Ay, güey. Tú como biólogo, ahorita que estábamos hablando de The Last of Us, yo creo que una cosa importante que la gente no dimensiona, porque no dimensionamos lo que pasó con el virus del COVID y empezaron a decir que era un montón de cosas y que nos querían dominar y bla, bla, bla. Pero hablando, ahora sí en serio, hongos. Honguitas. Hongos. Sabemos que existe el hongo del Cordyceps y que se zombifica a las arañas, a las tarántulas específicamente, ¿no? Tarántulas y algunas hormigas, sí. ¿Qué pedo? ¿Se puede o no se puede? Porque a mí en lo personal, o sea, que llegue un punto así de infección, que sea incontrolable, yo creo que sí es una de las cosas que más miedo me da. Yo creo que, la verdad es que no he visto ningún estudio como serio al respecto, pero pues nada más pensando en el sistema nervioso de esos artrópodos, en comparación con nuestro propio sistema nervioso es muy difícil. Yo le tendría más miedo a otras cosas, como la sífilis resistente a cualquier antibiótico. Yo creo... Una de las cosas que no sabe mucho la gente, y este es un dato real, o sea, nosotros que trabajamos, vuelvo a lo mismo, nosotros que trabajamos en la sección salud y estamos directamente, en sector salud, hay epidemia de sífilis y de hepatitis B también, o sea, es un problema, o sea, creo que una de las cosas, más allá de la ficción yo creo que una de las cosas que más miedo da, más allá de la ficción y de lo que se puede llegar a escribir o leer, es la realidad, que muchas veces no notamos por estar también inmersos en otras cosas. Y así, ahorita que dijiste lo de sífilis, pues hay un chingo de sífilis. Y el problema es cuando se vuelve resistente a los antibióticos, creo yo. Es el problema. Antes que el Cordyceps, yo me iría por la sífilis, la verdad. Pues cualquier tipo de bacteria o virus que esté directamente en los hospitales, porque ese es el problema también. Además, sí, yo creo que, por ejemplo, ahorita que estamos en temporada de Halloween y Halloween aquí en todos lados, también se pone muy... Ome tiene una broma interna y por eso sonrió un poquito, pero estamos en una época en la que el Halloween ya se romantizó también. O sea, romantizado en el sentido de, pues ya no da el horror, o ya no es tan satánico, ya no existe este pánico satánico dentro de lo que rodeaba el Halloween, porque al final de cuentas era una fiesta pagana, y obviamente como el catolicismo empezó con esto es del diablo, y lo único que estaban alabando, ¿qué es? El equinoccio de otoño. Y no te escuchas, Ome. No era el equinoccio de otoño. No, era el diablo. Esas cosas son del diablo. Son del diablo. Ocurre decir? Sí, son del diablo. ¡Viva el diablo! Sí. Super viva el diablo. El Halloween. Yo la neta, una de las cosas que disfruto mucho también es como la experiencia en vivo, y como dijiste tú, Danza, hace ratito, o no me acuerdo si fuiste tú, Ome, que se puso muy de moda los edificios abandonados. Tú fuiste. Creo que me gusta mucho, o sea, vuelvo al por qué consumo también mucho terror. Me gusta mucho pensar en psiquiátricos abandonados por lo que conlleva la mente humana. O sea, todo lo que sucede en un psiquiátrico es lo que a mí también me da miedo, ¿saben? No debería con tu psiquiatra sobre esto. No debería darte tanto miedo, porque te es así como que, estás deprimida, toma una media pastilla de sertralina. Yo también tengo TDA. Hace 80 años sería como, o te curas o te vienen los electrochoques, ¿eh? O te metían un palo por los ojos. También, llamada la lobotomía, porque luego la gente suele pensar muy mal, Daniel. Pues es que también, porque no es un palo, es un picayelos. Es un picayelos. Imagínate que también... Un palito. Piquito, es un chiquito. Palito. Es un palito, así con la puntita chiquita. Nada más ahí se aplica el de nada más la puntita. Dime, Ome.
Creo que nos estamos desviando. Sí. Y hablamos sí. literalmente de palos desviados. Por favor. De palos desviados, dice. No, imagínate que te amenazaran con un palo desviado. Premio o castigo. Depende. Decías, edificios abandonados. Edificios abandonados. Creo que también pensar ahora sí como la narrativa que puede tener un lugar abandonado, todas las historias que conlleva un lugar abandonado, todo lo que pudo llegar a pasar. Creo que es una de las cosas también como interesantes del horror en general y por qué lo consumimos, o porque independientemente de cómo haya quedado el video, la película, el libro, el cómic, todo lo demás, a veces, o al menos de manera personal, a mí me lleva a otros lugares a pensar qué hubiera pasado si. O sea, porque está el arquetipo y el estereotipo de la niña güerita, chichona, buenota, que hasta incluso tonta, que son las que primeras que mueren. Pero ¿qué pasaría si en ese terror son las que no se mueren primero? O sea, a eso, o sea, las historias de terror ayudan mucho también a imaginar un montón de cosas, o al menos de manera personal, porque yo tengo la cabeza, se me puede ir a muchos lados. No sé qué opinan ustedes de eso. A mí me encanta la idea de la romantización de lugares abandonados, la neta. O sea, yo tengo de esta en, ¿cómo se llama? En Instagram, porque se pueden ver bien aesthetics. De hecho, cuando fui justamente a su laboratorio para hacerme unos estudios de sangre, muy recomendados, pero muy recomendado el laboratorio y hacerse estudios de sangre, porque hay que procurar la salud, luego te zombificas y no te das cuenta. Uh-huh. En este caso, me encantó pasar afuera de una casa que estaba abandonada y estaba pues las puertas abiertas, podías ver hasta el fondo, o sea, pues difícil, pero podías ver. Y en la entrada, sepultada por hojitas del árbol, había una pintura, de ese tipo así de pinturas que pones en las entradas de los despachos, así todas X, pero bonitas. Y yo dije, ay, canijo, ¿y esto qué hace aquí? Así como en la Rosa de Guadalupe, ay, ¿esta rosa? ¿Y esta pintura? Porque no parecía que debiera estar ahí, estaba raro. Dije, güey, ¿por qué hay algo tan bonito en un lugar abandonado? ¿Por qué no se lo llevaron? ¿Qué razón estaba? Y sí es cierto, porque completas. Existe algo en la crítica literaria llamada la teoría de la recepción. ¿Qué es esto? Dale más crédito a tu lector, porque ciertamente no es un lector pendejo, debe de saber lo que quiere, él sabe lo que le tiene miedo, y por lo mismo, si tú le das una historia que deba de completar las indeterminaciones, ese lector, él lo va a completar con lo que él mejor le agrade, con lo que él quiera. Tuvimos la experiencia nosotros tres de jugar Ten Candles, Sí. y pues esas cosas que están en la oscuridad, que son, no sé, tú lo completas como quieres y tus traumas van a rellenar esos fragmentos, esos espacios de indeterminación, esa opalescencia. Y la verdad está súper genial ir completando las ideas de darle una característica al monstruo, de hacer que tenga ciertos puntos, de tú empezar a pensar en eso, que es casi casi lo que hacía Pennywise con los niños. O sea, la criatura hacía que ellos creyeran en su peor miedo. Y eso estaría bien chido, porque si lo pasas a un libro que te genere tu peor miedo, pues ahí ya tienes la fórmula ganadora, que se supone que eso deberían de hacer todos los escritores de miedo, pero pues no se puede porque tendrían que ser libros interactivos, pero no. O sea, es que está bien interesante eso que dices que el lector es el que refleja directamente sus miedos y yo creo que uno de los de la cultura popular de los videojuegos, uno de los videojuegos más famosos es Silent Hill y de hecho acaba de sacar la última versión. Yo, o sea, oficialmente sí los conozco, sí me gustan un montón los videojuegos, pero la realidad es que no los he jugado porque sí me dan un chingo de miedo. O sea, a mí sí me dan un chingo de miedo y también, por ejemplo, Resident Evil es una de las, pues es una de las representaciones como más gráficas en cuanto a la cultura de qué puede llegar a ser un virus cuando no lo tenemos controlado.
Pero no sé, Dan, si me puedes contar un poquito más de Silent Hill, porque creo que sobre todo el segundo juego, la segunda... Sí, el segundo juego es como cuando se enfoca más en la representación de los miedos de uno de los personajes principales. Sí, de hecho, digamos, la saga Silent Hill ya tiene bastantes estos juegos. De hecho, acaba de salir uno por primera vez ambientado en Japón. Pero bueno, el Silent Hill 2 es el más popular. De hecho, se va a estrenar una película próximamente que se llama Return to Silent Hill. Es la tercera, ¿no? Pues cronológicamente sería la tercera, pero digamos está basada en el segundo juego. Ok. La primera que es buena. Ajá, la primera que es buena, la segunda no. Pero el asunto es justamente eso. Quizá aquí, haciendo la teoría de la recepción, como dice Ome, no es una cuestión de que en el juego tú vayas interpretando o lo que te interpele a ti como jugador, ¿no? Porque el personaje James está enfrentándose a su propio infierno que Silent Hill le regresa, ¿no? Y curiosamente, para mí Silent Hill 2 es una historia de amor. Es una historia de amor, una historia de amor perdido. Y todos los monstruos de James representan una cuestión de ese amor perdido. Una sección de él mismo que no ha querido enfrentar. De hecho, muchas de las entrevistas con algunos de los desarrolladores han dicho que por eso las enfermeras son tan sexys. Porque es un asunto de que James está reprimido sexualmente. Es un asunto de represión sexual. Exactamente. Pyramid Head, justamente por eso es la espadota, está compensando. Y También. por eso está así, por eso el cuerpo tan. No, Teus, ¿a poco? ¿Ya estás haciendo clic? Sí, porque... No manches, es un pervertido sexual. Es un pervertido sexual que se quiere medir la espada con otros vatos, porque al final de cuentas... Consigo mismo. Consigo mismo. Él es un reflejo de... Sí. De hecho, el Pyramid Head es como un reflejo de él mismo. Ok. Y por eso lo persigue. Silent Hill es un infierno personal. Es un infierno personal. Ay, o sea, sí lo veo. Ok, ajá. Y en términos del horror como tal, aquí uno no es que estés rellenando o intentando contigo mismo ver qué es, sino estás tratando de descubrir el misterio de por qué James ve eso que está viendo, ¿no? De hecho, uno de los personajes principales dentro de Silent Hill, o bueno, no voy a spoiler la historia como tal, pero James llega a Silent Hill porque recibe una carta de su esposa muerta y que le dice que te estoy esperando en nuestro lugar especial dentro de Silent Hill. Y llega al lugar especial y se encuentra con una mujer que es muy similar a su esposa. Pero su esposa es como una mujer más bien recatada, que utiliza el cuello, digamos, cerrado, faldas largas, y se encuentra una chica que literalmente trabaja en un table. Y su esposa se llama María, y le dice, ¿María? Y le dice, no, soy Mary. Y entonces todo el tiempo está con esa mujer y estás como así, tal cual. Y la relación que lleves con Mary durante el juego va a ser el final que vas a desbloquear al final de Silent Hill 2. Entonces, como tal, la construcción de Silent Hill va en función del personaje, del infierno personal del personaje, y lo que uno tiene que hacer como jugador es descubrir la relación que está ocurriendo, el porqué de las cosas. De hecho, otro pequeño spoiler, en el juego sale una niña que se llama Laura, y Laura no ve ningún monstruo. Porque es inocente. Porque es una niña. Porque es inocente. No, o sea, es que eso es una de las cosas que... Una de las razones por la que realmente yo consumo horror, porque puede ser como muy... sobre todo con los videojuegos pueden ser realmente sitios el jump scare, que tienen un montón de jump scare que en términos de cine o audiovisuales sería como el susto inmediato en el que ya sabes qué va a pasar, ¿no? Te ponen esta tensión y ¡pum! El trancazo. Eso sería un jump scare porque inmediatamente reaccionas, pero cuando tienen esta parte narrativa y esta parte humana que a todos nos conlleva, creo que es lo que puede llegar a dar más miedo.
porque también está, por ejemplo, de videojuegos, uno de los que más me gustan se llaman The Evil Within. Evil Within básicamente, o sea, no se trata de spoilearlo, pero es un detective que va a un psiquiátrico porque al parecer hubo una matazona. Y él tiene que ir a resolver qué sucedió, pero todo esto es a través de o sea, se mete como a un tipo de mundo donde todo el mundo está involucrado, hay monstruos, tienes que perseguir al personaje principal que supuestamente se murió, y al final de cuentas el güey estaba como en una tina de estas de hidroterapia y lo estaban llevando a ese mundo. O sea, realmente nunca pasó el asesinato. Pero la manera en la que te envuelve, o sea, yo creo que, o sea, para la gente que realmente consume algún tipo de estupefaciente, o sea, si juegas, o sea, ese videojuego por sí solo, estás pacheco y te lleva a un montón de lugares, pero si tú consumes algún tipo de estupefaciente, o sea, lo pierdes completamente. O sea, completamente lo puedes llegar a perder. Ese juego tiene una de mis escenas favoritas porque se me hace muy onírica. Es como estar en un contexto muy específico, de un edificio muy específico, que dices, estoy en un edificio de oficinas, ¿no? Y de repente abre una puerta y se abre y es un pasillo que va hacia abajo, el güey se cae, resbala, y llega a un estacionamiento. O sea, como es como muy onírico. Onírico, para que entienda un poquito más la gente, ¿qué sería? O sea, que no tiene sentido con la realidad. Ok, ya. O sea, si uno está en una habitación y abre la puerta, normalmente sabes que afuera está un pasillo o una sala. Y aquí estaba en unas oficinas en un quinto piso, abre la puerta, el pasillo no está horizontal, está hacia abajo, está vertical, y ese pasillo lo lleva a un estacionamiento, ¿no? Entonces, eso es Inception se queda corto en este sentido, la neta, con ese videojuego. O sea, ni de pedo le alcanza. Oigan, yo tengo una pregunta muy particular. ¿Vas a decir algo, Oma? Sí, y también lo onírico tiene que ver con los sueños, tal cual. Así que el surrealismo es onírico también. Entonces, todas esas cosas que vemos de Remedios Varo, de Leonora Carrington, de algo de María Izquierdo también, justamente todo eso, los que están aquí en Guadalajara y ubican la fuente de las sillas de la Plaza del Sol o la del Hospicio Cabañas, también son así, son surrealistas, son oníricas. Imagínate que sueñas con una silla así con patitas humanas y con caras y demás. Eso es lo onírico, que está muy de la mano con el horror, con los miedos primigenios, porque nosotros soñamos y deconstruimos en nuestra cabeza durante las noches, se supone, así nos han contado los psicólogos, que así es como se construyen nuestros sueños. Nuestras pesadillas son un reflejo de lo que vivimos en todo el día y como poniendo en orden lo que hicimos, pues por eso es que tenemos ciertos miedos a ciertas cosas. Por eso nos dan pesadillas de algo. ¿Qué ibas a preguntar, Dan? Respecto a videojuegos, ¿qué prefieren o qué les da más miedo? ¿Un videojuego en el que no seas capaz de defenderte, como por ejemplo Outlast, o un videojuego en el que seas capaz de defenderte pero los recursos son limitados? Yo, la verdad, prefiero la segunda opción porque siempre el enfrentar es difícil para mí. Sí, la neta, Outlast es el de los Wendigos, ¿no? No, ese es un tildón. Es que no, Outlast es el de la cámara, que vas con la cámara y tienes que poner la cámara, la visión nocturna en la cámara. que sería más o menos como Fatal Frame. No, porque no hay combate. Sí, es cierto, es que Fatal Frame la cámara es la que te ayuda contra los Exorcizar. espíritus. Pero en la de, otra vez, la de los Wendigos, ¿cómo se llamaba? Until Dawn. Until Dawn, pues tampoco te puedes defender, o sea, lo único que tenías son las opciones de las historias. Pero digamos que era como un asunto de elige tu propia aventura. Ya. No, pero de todas... O sea, o brincas o te quedas así, ¿no? Entonces, yo digo, en el momento de interactividad, en Outlast nada más puedes correr. O sea, si te atrapa el mono, ya perdiste. Y en Resident Evil tienes 3 balas, pues arréglatas como puedes. Sí, yo prefiero la neta tener algún tipo de arma para defenderme, aunque sea poquito, o sea, que sé que, no sé, un hacha se me empieza a deshacer poquito a poquito. Prefiero eso que no poder hacer nada, la neta. O sea, porque si no, estarías que corriendo, escapando. Creo yo,
la neta. No sé, Ome, ¿tú qué onda? Odio cuando me ponen recursos limitados. No, 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 lo odio. O sea, yo vengo de la tradición en la que puedo decirle a Mario, dispara 1 millón de bolitas de fuego y después de agarrar tu rosita y no hay problema. O sea, yo necesito eso porque me da ansiedad saber que si fallo en, ¿cómo se llama? Uncharted, por ejemplo, en The Last of Us, bueno, es la misma cosa pero con zombies, pero es técnicamente, si fallo, valió madre, me van a venir aquí a atacar, etcétera, y más en los finales raros que tiene Uncharted. Pero, o sea, yo odio eso de maldición, tengo recursos limitados, pero sé que como lo odio es porque lo disfruto más. O sea, por algo tengo tantos exes tóxicos, o sea, porque disfrutaba lo que me hacía, me dañaba demasiado. Pero, pues en este caso, sí es algo muy traumático para mí. Yo estoy de acuerdo contigo en la parte como de ¿De los incluso exes? también, Ah, también, ok. también, esta parte de como que te concentras un poquito más cuando tienes, o sea, hablando de los videojuegos, pues te concentras incluso un poquito más en cómo, o sea, qué vas a gastar, cómo, a qué hora con cierto enemigo, ¿no? Sobre todo si ya lo jugaste varias veces, que a mí eso fue lo que me pasó directamente con The Last of Us, que para mí, o sea, igual después en otro programa podemos hablar tranquilamente de The Last of Us un rato, pero para mí es un muy buen juego, porque, o sea, hay una escena sobre todo en la segunda parte, no hay spoiler alert, o sea, los que ya lo jugaron y los que no han visto la serie, pues están un poquito relacionadas, sí están relacionadas, pero va a haber después un enemigo que Abby se tiene que enfrentar, que está en la parte cuando está buscando el kit de emergencia para ayudar a un personaje que va a aparecer más adelante. Pero yo me acuerdo que estaba jugando. Yo me acuerdo que estaba jugando y, o sea, guardé los recursos para poder matarlo. La neta, o sea, pero es una de las cosas que me gusta mucho también del horror, o sea, tener esta capacidad, o al menos cuando, o sea, volvemos a lo mismo que estábamos diciendo al inicio, si lo puedes controlar, no hay bronca. Y por eso consumimos tanto, o bueno, al menos personas como nosotros consumimos tanto el terror en videojuegos. Lo podemos controlar. Esta es la apología que podemos hacer eso. Si lo puedes controlar, lo puedes consumir. Adelante. Es una muy Exactamente. buena apología de muchas cosas, como tu ex tóxico también. Si lo puedes Eso controlar, también incluye. consúmelo. Ajá, sí. Date, Pero sí, date, date tu gustito. es justamente el problema, ¿no? O sea, no poder controlarlo es lo que te hace susceptible, te hace humano. Nos podemos dar cuenta, todos los que hemos pasado por la enfermedad de un ser querido, por la pérdida de una mascota, por algo así, nos hemos dado cuenta lo frágiles que podemos llegar a ser. Yo que tengo gatos, en algún momento se le jodieron los riñones, se va a morir, lo siento. Y o sea, ¿qué pedo? ¿Qué puedo hacer? Nada, no puedes hacer nada. Es lo mismo ante un ser cósmico, pensemos en Lovecraft, ante las cosas que escribe Stephen King, no puedes hacer nada. Te va a joder ese ser, esa entidad, esa persona loca con un machete. Es justamente eso. O sea, la neta está cabrón la situación y pues por desgracia tenemos que vivir con eso en una realidad en la que no podemos escapar también. Efectivamente. Oigan, o sea, ya nos estamos acercando, efectivamente, sí. Ya nos estamos acercando al final de este programa, de su primer programa, de su estrenón de Escucho Borroso. Felicidades a los tres, bravo, nos animamos un ratito, no teníamos nada que hacer, pero ojalá salga todo chido. Tengo una última pregunta para los tres, o sea, me incluyo a mí misma. Es, ¿alguna vez un libro o película o juego les generó así un miedo, no irracional, pero sí les generó bastante miedo? Dance. Sí, 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 sí. Yo quiero platicarles de un videojuego.
Miren, yo suelo jugar bastantito, no es sorpresa para nadie, y juegos de terror siempre he jugado, ¿no? Que tu Silent Hill, que tu Resident Evil, no sé qué. Ya hay uno de una franquicia que no fue muy popular que se llama Fatal Frame o Project Zero, que es de fantasmas japoneses. Entonces yo ya lo conocía, estaba jugando y aparte los dieron bien baratos alguna vez en PlayStation 3 y ya tenía yo los digitales, ¿no? ¿No estaban en Xbox el primero o el segundo? Sí, no, pero yo digo, cuando los volví a jugar estaban en Play 3 y los estaba jugando ahí en digital, ¿no? Y me acuerdo que iba el primero, me gustó mucho, el segundo me gusta también, y nunca había jugado el 3. Y estaba, esa noche yo creo que eran como porque era joven, entonces era como la 1 de la mañana, entonces entre semana, y recuerdo que estaba jugando, es de una mansión enorme, ¿no? Una mansión de los sueños justamente. Y estaba la protagonista, yo estaba en la mansión, y hagan de cuenta que yo estaba así, sabiendo lo que tenía que hacer el objetivo, tenía el control de mis recursos, porque ahí no hay pistolas, es una cámara que exorcista fantasmas, tienes los bloques de film, de película, y bueno, iba todo perfecto. Y estaba yo así jugando, y les juro que sentí el escalofrío, o sea, ya llevaba rato como tenso, o sea, que estás así, 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 así. Hasta que me di cuenta yo mismo que estaba tenso, sentí el frío, y empecé a escuchar un sonido como tú. Y yo así de, ¿qué está pasando, no? El sonido estaba también integrado al juego, que no me había dado cuenta que era del juego. Ok. Pero yo estaba así de que pensando que estaba afuera. Y yo Ok. estaba así. Y fue un momento en el que hasta me sentí así el cuello de que estaba sudando frío. Y dije, no me di cuenta de lo asustado que estaba. Y entonces Wow. fue un momento en que dije, ¿qué está pasando? Y entonces, de hecho, me levanté, le puse mute a la tele y dije, es el juego. O sea, el audio del juego me está poniendo extremadamente tenso. Y dije, va para afuera. Güey, qué chido. ¿Lo Va para acabaste o afuera. no? Sí, después, esa noche ya no. Ya no seguí jugando. Lo jugué de día, dices. Sí. Tuviste que racionalizar el miedo para que no te diera miedo, que es justamente es así la manera de combatirlo, ¿no? Un poco sí, pero yo lo que me gustó de esa experiencia es que no lo vi venir. Ah, qué chido. Es de cuando Play ya incluyó una bocina directamente en el control, ¿no? No, está en el Play 3. Es tecnología antigua. En mis tiempos usaban otras cosas como teléfono de pared. Ándale. Hombre, película, juego, libro que te haya causado un chingo de miedo. Yo también fue por un factor externo, pero la verdad estaba muy bien. Y creo que esto lo dijimos Daniel y yo en un episodio en el que participamos en las 9 noches, que era El Morador de las Tinieblas de Howard Philip Lovecraft. Ok. Güey, o sea, estaba entradísimo en ese libro, estaba leyéndolo en la computadora, así computadora de gabinete y todo lo demás, yo estaba creo que 2010, 2006, a la madre. No calculen mi edad, por favor. Pero en este caso, yo estoy leyendo y el Morador de las Tinieblas en la narrativa tiene una habilidad de controlar el clima para poder hacer que caigan rayos, que caigan y pues se llama el Morador de las Tinieblas porque lo hace la luz, la mínima luz, o sea, mínimo hacer esto ya lo espanta, ¿sí? Pero tiene la habilidad de controlar el clima, entre ellos soplar el viento para apagar las velas o hacer que caiga un rayo en la estación justamente eléctrica de la ciudad, del pueblo de Providence, Rhode Island, y hacer que la energía eléctrica falle. Y de pronto, pues también la lluvia y lo demás, la gente que trae lámparas así de lámpara sorda, como le dicen algunas personas, o sea, la normal, Los de ajá, que Dynamo. empieza, ajá, una linterna, que se mojen, etc. O sea, güey, les pone dificilísimo contener al monstruo que está atrapado en una casa, justamente que es una iglesia abandonada que se usó para rituales de cultistas y lo demás. Yo estaba bien entrado así con el brillo máximo de la pantalla, así yo todo así de, oh, no manches. Y en ese momento la puerta que estaba abierta del cuarto, la ventana estaba abierta, estaba haciendo mucho frío, mucho viento, se entra el aire, cierra la puerta de golpe. Lo más ridículo del mundo, di el grito
No es el grito más gay que he hecho, pero es uno de los 7 gritos más gays que están en mi top 10, así, bueno, top 7, pero, güey, no, la neta, o sea, yo dije, ya, basta, y cerré la compu, así dije, basta, bueno, apagué la compu, ¿verdad? Dije, güey, ¿qué pasó aquí? Y eso me ha pasado solamente con ese libro y con el perfume, pero ese fue por asco. Yo me dio, sí. no sé de qué manera, una infección en el estómago con el perfume. Empecé a vomitar y no dejé de vomitar hasta el día siguiente. No manches, Güey, ¿tanto así? no sé qué me pasó porque yo estaba seguro que no había comido nada, así echado a perder. Bueno, era estudiante, mis estándares eran muy bajos, pero Siguen en siendo... ese caso, no es cierto. no. Hasta que vuelva a estudiar, en agosto vuelvo a ser estudiante. Pero bueno, Eso, en este ya. caso, sí. Pero, a ver, tú, Peus, háblenos, Peus Cano. Yo me acuerdo mucho, antes de que se cayera mi gran ilusión hacia los Warren, empezó el Conjuro, empezó la saga del Conjuro. Empezó buena la saga del Conjuro, terminó como cualquier otra película de Hollywood, dominguera, pero yo me acuerdo de una escena en la primera película, que es cuando está la morra pegándose contra el closet así, tum, que está como de sonámbula, y aparece la bruja y salta directamente contra ella. Esa escena a mí se me quedó tan grabada, que yo me acuerdo que fui con mi mamá ese día al cine. ¿No la tienes ahí bendiciendo cada esquina de la casa porque le dio culo? O sea, literal era mi mamá así bendiciendo las esquinas porque le había dicho una de mis tías que era bendecir las esquinas para que el cuadro mágico de la ilusión se quedara cerrado. Así, pero sí me acuerdo que fue esa escena y la del aro, porque en ese entonces, esto también cuando le aplaude, está muy perra porque está las escaleras hacia el sótano y está esta... Saca una vela. Lorraine. Lorraine Warren y de repente vamos a jugar y pac, pac, ¡fum! Se cierra la puerta de emputiza. Eso está muy chido. Y una cosa que se me quedó muy grabada, en ese entonces yo creo que estaba en primaria, secundaria, más o menos, salió la primera película del aro, pero la gringa, la de Estados Unidos, porque está la japonesa, la gringa. Y yo tenía antes una tele de bulbo. Todo el mundo llegamos a tener una tele de bulbos que pues, no están delgaditas, estaban culonas. Entonces, cuando se iba la señal, se hacía como el grano, así. Yo no podía dejar la tele así porque sentía que me iba a salir la greñuda. Y la greñuda, pues ya después me salió, pero de todas maneras, o sea, la greñuda y me iba a salir por la tele. O sea... Son de las cosas que consumo mucho en cuanto a cine, pero el cine psicológico, de terror psicológico, es el que a mí, mira, me fascina. Pues muy bien, ¿mandé? Qué difícil esto. Qué difícil ser consumidor de terror. Sí, es como esas extrañas personas todas que esos psicópatas que lavan trastes y hacen el aseo con podcast de asesinos seriales. ¿Dónde? ¿Cuándo? Oye, ¿dónde? ¿De qué me hablas? O sea, de mí no vas a estar hablando. Ok. Entonces, damos, pues muchas gracias a los que nos escucharon en este primer capítulo de Escucho Borroso, el podcast. Si después de este programa no puedes dormir, felicidades, ya eres parte del club. Muchísimas gracias. Yo soy Peus Cano. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Peus-Cano. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Escucho Borroso. Ome, da tus redes sociales, por favor. Soy Omega Lindo y me encuentran como Omega Lindo o también puede ser Omega Lindo escritor, depende de la red social porque en unas me la ganaron. Dance. Y yo soy Dance Cano, estoy en Instagram como @dance_cano. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Chao, chao. Sayonara.